muchos de esos niños son no deseados. E inclusive estas guías de educación sexual que han pasado por varias revisiones, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, no son digamos, no ahondan tanto como nosotras, por ejemplo, el movimiento feminista quisiéramos. Incluso hay una propuesta de la diputada Charly Arriaga sobre una ley de educación sexual integral que todavía no ha sido ni siquiera discutida. Entonces yo digo que no le tengamos miedo a las guías, porque realmente tienen como educación sexual básica que debería ser para todos y todas las niñas. O sea, es un derecho humano, es un derecho de los y las jóvenes y es un derecho que incluso impacta sobre las familias y las decisiones reproductivas de estas. El gobierno de la República no debería de hacerle caso, por ejemplo, a este comunicado que ha emitido la Iglesia Católica rechazando, estando en contra de las guías sexuales y que se pongan en práctica pues aquí en nuestro país. Mire, lamentablemente en otros países las iglesias han sido el cambio, afortunadamente en otros países, las iglesias han sido el cambio de motor del pueblo, pero en este país la iglesia ha sido uno de los principales trabas que ha tenido el movimiento social y los derechos humanos. Si no, lo voy a vincular, acuérdense ustedes que el mismo cardenal fue el que bendijo el golpe de Estado, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos esperar de una iglesia que no está a favor del pueblo, sino a favor de intereses económicos y políticos de las clases poderosas de este país? Es urgente que se eduque a los jóvenes, a los adolescentes de nuestro país y que haya una clase de educación sexual aparte de esta guía. Claro, nosotros creemos firmemente que la educación es luz, la educación es poder. Entonces, entre más educado sea un pueblo, entre más educación tenga y pueda decidir sobre su cuerpo y sus capacidades reproductivas, que no es libertinaje, que es una capacidad de elección, realmente las cosas en este país van a cambiar. Pero si tenemos un montón de adolescentes embarazadas sin saber cómo, abandonan el nivel educativo y tenemos las consecuencias que tenemos de pobreza. Y desde las iglesias se está fomentando ese libertinaje al oponerse que haya esta educación sexual en los centros educativos. Por supuesto, porque miren, el que nosotros le prohibamos a un joven o a una joven una educación sexual integral no quiere decir que no va a tener actividad sexual. Podemos convertirnos en guardianes ahí y eso no va a evitar, porque la curiosidad y la sexualidad es parte inherente del ser humano. Entonces sí creemos que la iglesia, si realmente está comprometida con los intereses del pueblo, debería cambiar esa visión.